damos la bienvenida de manera oficial a todas las personas que tenemos conectadas. Muchas gracias por asistir y por la puntualidad. El día de hoy tendremos el evento de Java Roadmap. Va a ser un evento enfocado en esta tecnología del backend, que es súper importante y es una de las tecnologías predominantes, al menos en Pragma y en la industria en general. Entonces, pues nada, esperamos que el conocimiento que obtengan de esta charla sea muy valioso para ustedes, ya sea porque están ingresando al mundo del Java o porque quieren reforzar algunos temas pues, y algunos conocimientos que ya tienen del entorno y nada, pues esperemos que sea de mucho valor. El día de hoy tenemos unos speakers, unos ponentes muy interesantes, unas personas muy tesos en este mundo del Java. Tenemos a David Tolosa, que es un desarrollador de software apasionado por ayudar a personas a convertirse en su mejor versión. Él actualmente es líder del equipo de crecimiento. El equipo de crecimiento es un equipo que tenemos dentro de Pragma, donde potenciamos todos esos talentos pues, que tengan mucho potencial, pero que necesitan reforzar algunos temas puntuales. En el equipo de crecimiento los van a tener para ya poderse desplegar a las diferentes cuentas de los diferentes clientes que tenemos nosotros dentro de la compañía. Y dentro del equipo él tiene la responsabilidad de coordinar equipos en etapa de aprendizaje y coordinar la ejecución de proyectos internos de práctica. También tenemos a Pedro López, que es un apasionado por la tecnología, por aprender, compartir conocimiento e inspirar a las personas a llegar más lejos y conquistar su futuro. Actualmente, él también es líder del equipo de crecimiento y tiene la responsabilidad de coordinar equipos en etapa de aprendizaje y coordinar la ejecución de proyectos internos. Tenemos también a Brian Godoy, que es un desarrollador de software apasionado por la tecnología. En su experiencia laboral ha tenido la oportunidad de trabajar en desarrollo de software para la banca. Le gusta cocinar, preparar pizza, tortas, postres y le gusta obtener grandes resultados. Y por último, tenemos a Marce Criollo, que es integrante de nuestro equipo de Talent Acquisition en Pragma. Desde su rol aporta el crecimiento de la empresa potencializando el proceso de ingreso de grandes talentos. Actualmente es especialista de talento humano encargada en atraer y contratar oportunamente a las personas idóneas para Pragma con la mejor experiencia para el aspirante. Le apasiona ayudar a personas a encontrar su potencial. Y finalmente tenemos a Carlos Peláez, director del equipo de crecimiento. Él tiene más de 10 años de experiencia en la industria desde diferentes roles como ingeniero de proyectos, desarrollador backend, Agile Coach, Scrum Master. Actualmente es líder de Talent Pool, que es este equipo de crecimiento encargado de la dirección estratégica para que los pragmáticos tengan herramientas necesarias para habilitarse en las habilidades que requiere el negocio y poder vincularse a los proyectos con clientes. Una de sus grandes pasiones es ayudar a las personas a crecer profesionalmente. Bueno, ya después de esta introducción, les damos oficialmente la bienvenida a todos los participantes que tenemos el día de hoy en la charla. Y nada, David, te doy la palabra entonces para que arranquemos con el primer tema, que es introducción al mundo del Java. Bueno, listo, gracias Daniel. Bueno muchachos, buenos días y espero esta charla sea de su agrado. Entonces pues vamos a hablar lo que es acerca de la introducción al mundo de Java. Vamos a hablar un poco de los conocimientos que debemos tener para empezar a dar los primeros pasos para incursionar en este mundo como un desarrollador Java. ¿Listo? Entonces pues primero comenzamos por qué Java. Entonces Java pues es un lenguaje de alto nivel, significa que tiene una gran facilidad, sí, una gran facilidad para que las personas lo puedan comprender. ¿Sí? Es un lenguaje que es multiplataforma, que puede ejecutarse en Mac, Linux, Windows, cualquier sistema operativo, prácticamente un lenguaje al alcance de todos. Java tiene dos versiones. ¿Sí? Es un lenguaje que tiene pues, la versión Standard Edition, que es más usada para aplicaciones de escritorio, aplicaciones de consola, y tiene la versión de Enterprise Edition, que es como la más popular hoy en día, la que más se está utilizando en el mercado, que es para las aplicaciones web. Bueno, vamos a conocer acerca de las características principales que debemos conocer de Java. Entonces, pues Java es un lenguaje que está orientado a objetos. ¿Qué significa? Que pues a mí se me va a facilitar mucho aplicar todos los principios de programación orientada a objetos en este lenguaje. Fácilmente yo puedo agarrar un objeto de la vida real
y, por así decir, pasarlo, representarlo en código por medio de atributos, de métodos, de clases. Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, una entidad de, si yo quiero modelar un objeto de la vida real, puede ser, por ejemplo, un animal. Yo sé que un animal tiene unas propiedades y unos comportamientos. ¿Qué propiedades tiene un animal? Pues un animal come, se desplaza. En cuanto a atributos, ¿qué atributos tiene? Pues puede tener, no sé, un animal, todos tienen un peso, eh, pueden que tengan un nombre, una especie, ¿sí? Ya con eso yo estoy haciendo una abstracción del mundo real y lo estoy modelando en el código. También puedo aplicar el principio de herencia, que pues viene siendo como un mecanismo para poder eh, adquirir los atributos y comportamientos de otro objeto, ¿sí? Eso pues se utiliza mucho para reutilizar comportamientos, reutilizar atributos de una clase padre y especializar código. Por ejemplo, pues yo puedo tener un animal, por ejemplo, ya una clase más especializada de un animal, por ejemplo, un águila, un perro, y yo sé que esos dos animales van a tener varios comportamientos similares. Ambos tienen que comer, ambos tienen un nombre, sí, tienen comportamientos y atributos similares. Entonces, yo puedo esos atributos compartirlos por medio de una clase padre, las cuales va a heredar esos datos genéricos. También pues puedo aplicar el principio de encapsulación, que es como la capacidad para yo proteger mis atributos, mis comportamientos, yo decidir quién quiero que pueda acceder a qué atributos o a qué métodos de mis propias clases, ¿sí? Otro, otro principio que puedo aplicar puede ser el polimorfismo, que ese polimorfismo sirve es como sirve para ejecutar de forma genérica una función especializada. Por ejemplo, eh, el águila y el perro, si lo representamos en objetos, ambos animales se desplazan, pero cada uno se desplaza de una manera diferente. Uno corre, el otro vuela. Entonces, yo les puedo llamar a cada uno de los dos animales la misma funcionalidad. O sea, yo puedo llamarle el mismo, ejecutar el mismo comportamiento, que sea desplazarse, pero cada uno lo va a hacer de una forma particular. Entonces, eso es como el principio de polimorfismo, que yo pueda ejecutar de una forma genérica funciones especializadas. Bueno, otra característica de Java es que es un lenguaje que es muy seguro. Los programas escritos en Java se ejecutan sobre una máquina virtual, la cual se encarga de administrar la memoria por uno mismo. Es un lenguaje que es portable, ya que pues como depende de una máquina virtual, no requiere de una modificación para compilarse en, no sé, un sistema operativo diferente, sino que el mismo ejecutable va a servir en cualquier eh, sistema operativo. Otras características es que pues Java es un lenguaje muy distribuido, tiene una gran variedad de librerías, de bibliotecas, que pues todas esas librerías las tiene gracias a que tiene una comunidad muy amplia que lo ayuda a crecer día a día. Entonces eso es algo muy positivo porque pues ya se consiguen muchas librerías para solucionar problemáticas que pueden ser muy recurrentes al momento de diseñar software. Sí, también pues Java es un lenguaje que es multitarea, tiene la capacidad para trabajar tareas de forma paralela por medio de hilos, pero pues hay que tener en cuenta que el control de esos hilos sí no los va a tener la máquina virtual de Java, sino los va a tener el sistema operativo. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de hacer esas implementaciones, porque pues en algunos casos toque hacer algo más particular para poder utilizar bien los hilos, ¿vale? Otra característica muy buena que tiene Java es que pues tiene un recolector. O sea, por ejemplo, cuando tenemos una referencia apuntando, cuando no tenemos una referencia a un objeto que está ya guardado en memoria, ese se encarga de liberar ese espacio. Entonces, prácticamente la memoria sucia que uno va dejando, él mismo se encarga de limpiarla. Eso permite, pues, que primero, pues, uno no,
que por culpa de uno no haya un desbordamiento de memoria. Y que pues no vaya a haber como, sí, que no se malgaste la memoria en vano. Bueno, ¿qué habilidades, qué conocimientos tengo que saber para empezar, para ser un desarrollador Java? Entonces, pues primero, pues conocer cuáles son los tipos de datos que existen, cuáles son los tipos de datos primitivos, cuáles son los tipos de datos no primitivos, cuál es la diferencia en cada uno de ellos, en qué momento tengo que usar cada uno de ellos, ¿sí? Tengo que tener apropiado bien esos conceptos, qué es una variable, pues apropiarnos de que pues una variable es un espacio en memoria que permite almacenar información de un determinado tipo de dato, ¿sí? Eh, Saber manejar lo que son los operadores aritméticos, que por ejemplo, pues el asterisco sabemos que sirve para multiplicar, que el guión sirve para restar, que el slash sirve para dividir, que el porcentaje sirve para sacar el módulo o el residuo, como se llame. También apropiarnos de lo que son los operadores de comparación, que viene siendo pues, mayor que, el menor que, mayor igual, menor igual, la comparación del igual como tal, o el diferente, ¿sí? Eso viene siendo, esos operadores nos van a servir mucho para el momento de que empecemos a trabajar con condiciones, sí, con operaciones binarias prácticamente. También tenemos los operadores lógicos, que pues viene siendo el IN, el AND, el XOR, que también eso lo vamos utilizando más adelante cuando empecemos a hacer ese tipo de operaciones binarias. Bueno, como tal, los condicionales, que viene siendo ya el if, el switch case. Pues normalmente en condicionales donde más vamos a tener que recurrir a esos conocimientos de los operadores aritméticos, los operadores de comparación, los operadores lógicos, es donde más se usa, ¿sí? Al momento que nosotros ya queramos, no sé, que empecemos a hacer ejercicios en Java y queramos guardar una lista de datos para, pues, no sé, hacer una suma o después hacer una búsqueda sobre esa lista de datos, es bueno entonces que empecemos a trabajar con vectores, que sepamos cómo funciona un vector, cómo se declara un vector, cómo se recorre un vector, ¿sí? También pues para recorrerlo, para hacer una búsqueda dentro de un vector, pues es necesario que sepamos iterarlo, que sepamos recorrerlo. Entonces pues ahí viene ya el tema que es de ciclos, cómo recorrer un for, cómo recorrer un while, cómo recorrer un do while, cómo correr un iterador, ¿sí? Estos conocimientos vienen siendo un poco transversales, ustedes los pueden extrapolar mucho a cualquier tipo de lenguaje, prácticamente van a ser casi iguales, pero pues acá pues no es la excepción, entonces sí o sí es muy bueno que los tengamos muy claros, muy presentes, listo. Ya digamos los conocimientos pues medios les puse yo, o sea, como los más específicos del lenguaje que sí deberíamos tener es pues saber qué es lo que es una clase Java. Ya sabemos pues una clase viene siendo una plantilla que representa un objeto en el mundo real, ¿sí? Como el ejemplo que yo hacía ahorita, por ejemplo, de animal, yo no, una clase no es un animal en específico, sino son ese grupo de atributos y comportamientos que puede tener un animal. Ese grupo de atributos y comportamientos agrupados, eso es lo que compone una clase. Un objeto, ¿qué es lo que es? Pues ya los datos de un animal en específico, de un objeto en específico, una instancia de esa clase. ¿Sí? Los tipos de acceso, muy importantes. Necesitamos saber para qué sirve ponerle a los atributos, a los métodos public, private, protect, en qué caso deberíamos utilizarlos, cuáles son las buenas prácticas con esos, con, con esos tipos de acceso. Eh, pues conocer también acerca de métodos, cómo se declara un método, en qué momento tengo que hacer un método estático, en qué momento no, método normal, la estructura de un método como tal, para qué son los parámetros, para qué es el retorno, cómo se declara, ¿sí? Tener muy claro todo eso. La estructura de datos, muy importante porque eso es algo que siempre vamos a estar utilizando. Por ejemplo, las estructuras de datos es un tema que creo que, que muchas personas indagan muy poco y se acostumbran a utilizar una estructura y esa la utilizan para cualquier tipo de problema que necesiten. Puede que les solucione, pero no les solucione de la mejor forma, de la forma más óptima. Entonces, pues para las estructuras de datos tenemos tres familias de estructuras de datos. Son los mapas, los sets, los lists
Aparte de cada uno de esas familias, pues tiene sus particularidades, sus beneficios en ciertos casos, ¿sí? Aparte de estas familias están otras estructuras de datos que vienen siendo las colas, que ya todo el mundo, ya todos sabemos cómo funciona una estructura de datos, que es una cola, que es prácticamente el primer objeto en entrar, es el primero en salir. Y una pila, también que es otra estructura de datos, que el primer objeto en entrar es el último en salir. Entonces, dependiendo del problema que uno necesite resolver, hay una gran variedad de estructuras de datos que podemos aprovechar para solucionar ese problema. Eh, Ahí el secreto está es en nosotros identificar cuál es la estructura más apropiada para solucionar ese problema. Sí, también están, pues, bueno, la que habíamos hablado ahorita, que es el vector, que de la misma forma se crea una matriz bidimensional, tridimensional, de las dimensiones que necesiten. Otro conocimiento que es muy valioso para un desarrollador Java que esté comenzando es cómo es la convención de nomenclatura. Eso va más por el lado de buenas prácticas, cómo se declara una variable, cómo se declara, no, cómo se debe llamar una variable, cómo se debe llamar un método, que por ejemplo, si yo voy a ponerle un nombre a un método y el método pues tiene que ser un verbo, si consta de varias palabras, pues pues, la primera palabra tiene que empezar con minúscula, de ahí en adelante todas las palabras tienen que empezar con mayúscula y el resto de las letras ser en minúscula, ¿sí? Eso viene siendo es por buenas prácticas, más que todo, no es que afecten el desarrollo, pero es como un estándar de buenas prácticas que se maneja para Java como tal. Eh, saber una, saber, también es bueno que conozcan sobre el manejo de las excepciones, que al momento de que yo realice una implementación, esa implementación que yo haga pueda reaccionar adecuadamente a una excepción, no que se tote el programa, el aplicativo que yo hice y ahí freno la ejecución porque yo no controlé ese error. Listo. Entonces sí, muy bueno que tener en cuenta eso, siempre uno pensar qué cosas puede estar generándole a uno una excepción en los códigos que uno realiza, hacer las validaciones necesarias y en caso de que una excepción no la pueda cubrir una validación, pues tener un plan de respaldo en caso de que ocurra una de esas excepciones. Listo. Bueno, este es un mapa que quise mostrarle, me pareció bastante interesante, que sirve para tomar la decisión de, por ejemplo, qué estructura de datos viene siendo como la más adecuada. Entonces, pues ahí facilito, dependiendo de la necesidad que yo tengo, puedo identificar cuál estructura de datos va a ser la más adecuada para mí. Listo. Bueno, adicional a los conocimientos de Java, yo tengo que saber otras herramientas, ¿sí? Otras tecnologías. Entonces, ¿cuáles son esas otras tecnologías, otras herramientas que debo saber para poder conseguir ser un desarrollador Java, para poder incursionar en este mundo? Entonces, pues, primero aprender sobre patrones de diseño. Patrones de diseño, pues, vienen tres familias de patrones de diseño que vienen siendo pues los patrones de creacionales, los estructurales, los de comportamiento. Es bueno que nosotros tengamos presente cuáles son los patrones de diseño que existen, cómo se soluciona. Pues patrón de diseño prácticamente es una solución ya probada, ya digamos validada para un problema que suele pasar mucho en este campo. Entonces, es muy bueno que uno los conozca para que cuando uno tenga que afrontar un reto de esos, uno no tenga que echarle cabeza para ver cuál es la mejor forma de solucionar eso, porque en realidad ya puede que exista un patrón de diseño que solucione ese problema que yo estoy intentando resolver, ¿sí? Eh, Eso pues, viene siendo también por el lado de buenas prácticas para tener un código más legible, un código más limpio. También está la parte de conocimiento muy bueno que deberían tener es los principios de diseño, el principio de simplicidad, que las implementaciones que nosotros hagamos sea, por ejemplo, a veces nosotros le damos muchas vueltas a las cosas para resolver algo y en realidad se puede solucionar de una forma muy práctica. Entonces siempre es pensar en cuál es la solución más simple. Obviamente que esa solución pues sea la apropiada, no deje por fuera ningún detalle. El otro principio viene siendo, por ejemplo, de no redundar código.
Si nosotros no queremos redundar código, pues hay herramientas en las que nos podemos apoyar para que nos ayude a validar esos fallos, esas malas prácticas que a veces nosotros tenemos. Se pueden apoyar en Sonar o en CheckStyle. Otro principio pues viene siendo el de Yagni, por ejemplo, que viene siendo de no hacer funcionalidades innecesarias. Creo que eso va más del lado de, por ejemplo, una metodología de desarrollo de programación extrema, que es, por ejemplo, para hacer lo más óptimo posible, no gastemos tiempo en algo que no vamos a utilizar, en algo, en una funcionalidad que no le vamos a dar un uso. Listo. Y otro conocimiento muy, muy bueno y que eso se está usando prácticamente en todos los grupos de desarrollo viene siendo el Git. En realidad, pues el Git es la herramienta que más se maneja para poder trabajar de forma conjunta a un grupo de desarrollo, ¿sí? De forma distribuida. Entonces, pues, muy importante que sepamos qué es un commit, cómo se hace un commit, cómo hacemos una rama, cómo descargamos los cambios de una rama, cómo actualizamos los cambios de una rama, cómo mezclamos dos ramas. En caso de que una mezcla de dos ramas resulte con conflictos, que nosotros podamos afrontar el reto de solucionar esos conflictos, ¿sí? Que en lo posible podamos aprender una estrategia de brancheo, puede ser ya Git Flow o Base. Sí, pues en realidad eso es como un conocimiento que es muy, muy fundamental para este campo. Otro conocimiento viene siendo lo que es protocolo HTTP, o sea, es muy bueno que conozcamos cómo es la estructura de ese protocolo, cómo es la estructura de una URL, que la URL se compone del protocolo, el dominio, el puerto que usa, la ruta de acceso, de cada uno de esos datos de dónde se saca, que estén en qué momento es que se utilizan los queries en la URL, ¿sí? Que conozcamos sobre el estándar de arquitectura de servicios REST y sus diferentes métodos que existen, el GET, el POST, el PUT, el DELETE, que podamos apropiarnos de todos esos conocimientos para que cuando nos toquen afrontar los retos de crear servicios, podamos no tener dudas en eso, listo. Y otro conocimiento que también es muy transversal viene siendo lo que es el SQL. Es muy bueno que sepamos lo que es SQL, que tengamos noción de bases de datos, que pues seamos capaces de proporcionar y recuperar información de una base de datos desde nuestras implementaciones, ya sea utilizando alguna tecnología de persistencia como JPA, JDBC, que si por ejemplo trabajamos con JPA, sepamos todas las virtudes que pueden tener JPA. Por ejemplo, si yo tengo una tabla y en la tabla yo necesito filtrar por un campo que no es la llave, yo puedo aprovechar las virtudes que tiene JPA y crear esa query simplemente creando el nombre del método. No haciendo un native query, no pegando ahí en un string la consulta específica, ¿sí? Que también tengamos nociones de lo que son los gestores de dependencias, para qué sirven, cómo agregamos una dependencia a Maven, cómo agregamos una dependencia a Gradle, cómo compilamos el proyecto en cada una de estas o cómo ejecutamos el proyecto en cada una de estas. Sí. Bueno, eso es como los conocimientos principales que hay que tener para uno empezar a dar los primeros pasos como un desarrollador Java. Ya digamos, para uno empezar a desarrollar, pues puede escoger un IDE. Estos tres vienen siendo como los IDEs que más se usan, los más populares. Personalmente yo he trabajado los tres. Mi opinión es, yo me voy más por el IntelliJ. Me parece que es como el más completo, el que proporciona unas funcionalidades más completas y una vista más amigable y se puede personalizar mejor. Pero pues eso ya va dependiendo del gusto de cada quien. Listo. Y pues eso sería todo por la charla mía. Pues como tal viene siendo, estos son como los principios que tenemos que conocer para empezar a incursionar como desarrolladores Java en el campo. Listo. Perfecto, David. Mil gracias
por todos estos conocimientos y todo esto, toda esta información tan valiosa que nos acabas de dar. Tenemos algunas preguntas que voy a empezar a leer para que tú o cualquiera pues, de los panelistas nos colabore pues, con las respuestas. Luis Díaz nos pregunta, ¿qué es Java 8 y Java SE 16? Pues vienen siendo versiones como tal, cada uno, o sea, digamos, pues la APRLC. No Ese sé, es creo que de pronto. el Standard Edition, ese Sí, es la versión, pues es una versión estándar. es Cuando una versión hablamos, pues más nueva, pero pues pero bueno, o sea, como tal, la diferencia entre Java 8 y Java 16, por ejemplo, es los evolutivos constantes que ha estado teniendo Java, porque la razón por la cual Java se ha mantenido tan vigente en la industria es que constantemente está siendo actualizado para poder lograr solventar los nuevos paradigmas que surgen en la programación. La diferencia pues de un SE y un JDK es el nivel de herramientas con las que cuentas para el desarrollo. El Standard Edition puede ser, pues normalmente se necesita para ejecutar cualquier aplicativo Java, mientras que un JDK te sirve como kit de desarrollo. Entonces, ahí es como una respuesta cruzada, más o menos. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta que creo que Marce nos puede ayudar con la respuesta y es, buenos días, me gustaría saber cómo podría ser parte del semillero de Pragma. Marce, ¿estás con nosotros? Bueno, entonces, sí, Marce, ahí está. Ahí estás en mute, Marce. Sí, Dani, por supuesto estoy acá. ¿Cómo pueden hacer parte del semillero o crecimiento? Para postularse a través de nuestras ofertas en Pragma, es necesario ingresar por la página www.pragma.com.co y postularse al proceso, ya sea el perfil de Java o de Full Stack Java, ¿cierto? A partir de ahí, pues iniciamos una llamada de preselección y revisamos ese perfil, cómo encajaría, ¿cierto? Se inicia un proceso de selección y posteriormente validamos, dado pues como la experiencia que tenga, si puede ingresar, pues ya sea a semillero o a crecimiento. Perfecto, Marce, mil gracias por tu respuesta. Tenemos una pregunta de Diego Acero. Hola, ¿recomiendan algún curso o libro para aprender patrones de diseño? Gracias. pues ahí está el libro de, que lo llaman de la banda de los cuatro, patrones de diseño, como tal se llaman, Design Pattern, que es de Erich Gama, Richard Hell, Ralph Johnson y no recuerdo el nombre del cuarto, pero esa es como la Biblia de los patrones de diseño, como tal. Perfecto, mil gracias, David. Si de pronto puedes colocar ahí el nombre en el chat para todo el mundo, súper para que la Ah, ya, información ya lo quede pongo. buenísimo. El Listo, link que están tenemos. compartiendo por ahí de Refactoring Guru es muy bacano, pues es muy bueno porque resume muy bien los patrones y ahí les puedo hacer directamente el de esa página de la parte de Java. Es bastante explicativo y digamos resumido. El libro, pues ya si quieren profundizar mucho más. Buenísimo, gracias, Jalich. David Castellanos nos pregunta, ¿todo este roadmap es para alcanzar nivel junior o alcanzar un nivel mayor a este? Pues, en realidad, acá el evento lo que queremos dar es un conocimiento muy general de cómo se puede ingresar al mundo del Java, cómo se puede desarrollar y cómo es ese Java en la industria y ya después llegar pues a un tema de programación reactiva pues y unos componentes que son un poco más avanzados. Pero pues acá la idea de este evento es como que tengan esas nociones básicas que ya después las puedan complementar con conocimiento pues ya independiente de acuerdo a algunos tips que nos van a dar cada uno de los ponentes y ya se puedan ir desarrollando pues y puedan entrar cada vez más
en este mundo del Java, porque igual pues decir que en 4 horas pues vamos a alcanzar ya como algún nivel es un poco complejo, pero acá la idea es poder dar como esos parámetros más generales para que ustedes puedan ya tener como una idea mucho más clara de cómo avanzar y cómo seguir evolucionando para llegar pues al nivel que ustedes desean. Ahí no sé si de pronto alguien de los ponentes quiere complementar. Pues sí, viene siendo prácticamente lo que dijiste. Los conocimientos, por ejemplo, los tratados en este tema vienen siendo como apenas los básicos para que inicie un junior, ¿sí? Pero pues de todos modos un junior a veces lo ideal es que también se apropie de un framework, ¿sí? Que resuelva un poquito más. Pero igual ahorita las siguientes charlas ya van a tratar temas un poco más avanzados para que pues, vayan tomando nota de qué deben aprender para ir avanzando en este campo. Listo. Con lo que nos acaba de contar David Tolosa durante su charla, ustedes podrían juzgar si un curso de introducción a Java es completo. O sea, eso es, digamos, lo que uno lo que nos acaba de mencionar. David, lo que uno diría es para hacer Java puro, haciéndolo bien, ¿cierto? Si entendemos todos estos conceptos. Entonces, en el momento de escoger un curso en Udemy, Platzi, YouTube, lo que ustedes decidan, es importante que validen que cubra estos temas o buscar cómo complementarlos con páginas Otras adicionales fuentes. o recursos adicionales. Por ejemplo, ese de Refactoring Guru que compartimos ahorita es bueno para el tema de patrones que normalmente no lo enseñan en los cursos de Java. Perfecto, muchas gracias chicos. Acá tenemos otra pregunta de David Castellanos que nos dice ¿cuál es el tiempo estimado para aprender todo este roadmap del Java? Pues eso varía también de la persona y qué tan gomosa esté con aprendiendo, cuánto se le dedique. O sea, no, Y ahí no también si es su sabría primer, decirle. y también si es Exacto. la primera vez que se enfrenta con el desarrollo de software. Por ejemplo, alguien que venga de otro lenguaje, digamos, esa ruta de cambio de lenguaje, o sea, para empezar a desarrollar en Java, la podría hacer en cuestión de semanas. Una persona que apenas está introduciendo en el mundo del desarrollo de software podría tomarse meses o quizás un poco más, dependiendo de qué tanto tiempo le dedique a, la, al, a su entrenamiento. Digamos que lo recomendable normalmente es dedicarle un tiempo constante todos los días para que se haga un hábito y uno mejore constantemente. Pues las 3P, practicar, practicar y practicar. A veces es más eficiente dedicar 2 horas al día, 1 hora al día, que dedicarle 8 horas un sábado, porque el conocimiento pues se va Va repasando. madurando. Ajá, exacto. Bueno, tenemos otra pregunta, una pregunta de Luis Díaz que nos dice Bitbucket sería el equivalente a Git. Pues sí, también viene siendo un gestor de versionamiento. No, Listo. Git, digamos que al final Git es solamente un cliente de versionamiento. Bitbucket sería un servidor de versionamiento. Entonces, todos estos servidores tipo Bitbucket, GitHub, GitHub. GitLab, lo que hacen es solamente alojar nuestro código allá. Y nosotros, mediante Git, lo que hacemos es conectarnos y enviar los diferentes push que estamos haciendo. Pero Un es un estándar. cliente. Ujú. Son clientes, por ejemplo, Bitbucket creo que es de Atlassian, GitLab creo que es independiente en sí mismo y así. Sí, es independiente. Bueno, acá tenemos una pregunta que nos mandaron anónima, que si se estudia con ustedes, ¿cuál serían pensum, costos, etcétera? Entonces ahí voy a aclarar algo también para todos los participantes que de pronto fue algo que nos faltó aclarar al principio, es quiénes somos nosotros. Nosotros somos Pragma, somos una empresa de desarrollo de software, de transformación digital. Estamos enfocados pues principalmente en banca y en retail. Trabajamos con grandes clientes a nivel nacional Colombia, a nivel Centroamérica y en este momento estamos en un proceso de expansión hacia los Estados Unidos. Entonces en realidad no somos, pues no somos un curso, sino que dentro de nuestra filosofía nos gusta mucho el tema de compartir conocimiento y de habilitar a las personas en conocimientos pues obviamente relacionados con la industria TI, porque ese talento es un talento que más adelante puede llegar a ser parte de nuestra empresa y la podemos desplegar a esos diferentes clientes, a los diferentes proyectos retadores que tenemos.
Entonces, nosotros pues tenemos unos canales internos y unos equipos internos que se encargan de tomar ese talento y habilitarlo, pero para desplegarlo hacia las cuentas y hacia los diferentes clientes que tenemos. Entonces, no es que seamos una academia o algo así, sino que somos una empresa que tiene clientes y que despliega pues como todo ese conocimiento de transformación digital al servicio de los clientes, que al final se traduce en esa posibilidad de mejorarle la vida a las personas, al cliente de nuestro cliente. A nosotros nos gusta mucho que realmente todos los proyectos que hagamos tengan un impacto en ese cliente final y mejoren la vida de las personas. Nosotros pues tenemos unos casos de éxito muy interesantes. Por ejemplo, dentro de Pragma fuimos los desarrolladores de la plata de Nequi, pues el neobanco del Grupo Bancolombia, que ha pues revolucionado todo el tema de la banca digital en el país. Trabajamos también con Grupo Éxito en todo el tema de su aplicación. Entonces, pues la verdad tenemos unos proyectos muy interesantes, así que todas las personas que estén interesadas, bienvenidas a participar. Ahí anteriormente les compartimos el link donde estaban nuestras diferentes ofertas de empleo y ahí pueden revisar como cuál se adapta pues al perfil que ustedes tienen y los invitamos pues para que trabajen con nosotros y nos ayuden a mejorar la vida de la gente transformando empresas. Bueno, tenemos acá otra pregunta de Ronald Trello. Frente al desarrollo web con, por ejemplo, Angular y React, ¿cómo se posiciona JA? Bueno, que es Java. Bueno, ahí digamos que ya son tecnologías diferentes, ¿cierto? Porque Angular y React, digamos, se enfoca en otra área, que es front, y Java se enfoca en otra área que es backend. Y digamos que ahí no compiten de ninguna manera. Ya que están las dos en diferentes áreas, más bien conviven y son cohesivas las dos. Mil gracias, Pedro. Bueno, el gestor de dependencia y Git no están ligadas. No, gestor de dependencia y Git no, de ninguna manera. Son agnósticos los dos, podemos utilizar cualquier gestor de dependencia, sea el lenguaje que sea, y utilizamos Git de manera transversal. Perfecto. Tenemos una pregunta de Fabián. ¿Esta conferencia la compartirán cuando finalice? Sí, la conferencia la estamos grabando y posteriormente la estaremos subiendo a nuestros canales de YouTube. Y también les estaremos enviando pues como las memorias, un correo finalizando a todas las personas que participaron para que también lo puedan visualizar de cuando tengamos todo el evento publicado pues en nuestro canal. Pueden compartir la presentación sobre conocimientos básicos para empezar en Java. Ahí Sí. nos... Pues, Listo. ¿cómo la enviaría? Perfecto, no, ya después lo podemos armar el PDF y dentro de las mismas memorias que vamos a mandar lo podemos compartir. Bueno, pueden compartir la presentación. ¿Alguna recomendación para saber cómo separar las responsabilidades que se programan en Java y JavaScript? Por ejemplo, el caso de las expresiones regulares, ¿esto lo realizo por Java o JavaScript? Depende. Sí. Esa es la respuesta del ingeniero, depende. Digamos, si vos necesitas estar validando en tiempo real en una página web lo que está tipeando la persona, pues las expresiones regulares te servirían para evitar que escriba algo incorrecto. Y en el back, las expresiones regulares, estamos hablando de expresiones regulares, ¿cierto? Las expresiones regulares te pueden servir para validar que los datos tengan una estructura conédita según el negocio. O sea, todo depende de la necesidad que se pretenda resolver. Además, tomemos en cuenta que JavaScript ya no es solamente un lenguaje de front, sino que también se puede usar en el backend si usamos un framework o una herramienta como la que es Node.js, que permitiría resolver lo mismo, entre comillas, que resuelve Java desde el back. Entonces, eso depende más del negocio, Luis. O sea, dónde hacer uso de expresiones regulares depende. Normalmente lo que se hace en el front es validaciones de interfaz, es decir, cosas contra el usuario, la experiencia que él tiene, lo que él está haciendo, y en el back se hacen es
todos los temas de negocio, asegurar que los datos que lleguen son los correctos y prevenir pues vulnerabilidades. Pero en el front todo debería ser enfocado netamente en la experiencia del usuario. O sea, la segregación de responsabilidades más o menos debería ser así. La evaluación de negocio debería ir en el back y toda la evaluación de la experiencia debería hacerse en el front. Perfecto, muchas gracias chicos por la respuesta. Acá Cristian Vargas nos pregunta que si Bitbucket es un equivalente a GitHub, no a Git. Creo que lo está Sí. firmando. Equivalente a GitHub. Sí, Sí, por eso lo aquí estaba GitHub. firmando. Ujú. Perfecto. Bueno, no era una pregunta, sino una afirmación. Ok, de acuerdo. Acá, tener conocimientos en Spring Boot daría valor a mi portafolio para trabajar con ustedes. Sí. Sí. Eso estaba Por fácil. supuesto. Por Spring supuesto. Boot, Spring Boot actualmente creo que es el framework que más se está usando en Java, pues entonces en la mayoría de nuestros clientes y nuestros proyectos preferimos usar herramientas como Spring Boot. Y creo que en general en Java, en todo el mundo se está usando mucho Spring Boot todavía. Súper. Entonces, Cristian, ya sabes que bienvenido por acá, para que revises nuestras ofertas y apliques pues a la que consideres, pero claro, esos conocimientos son súper bienvenidos para el equipo, para que te conviertas en un pragmático. Tenemos una pregunta de Camilo Vique. Hola, soy desarrollador junior Java y entré a un proyecto de migración de un ERP con FW Spring Boot. ¿Qué consejos me recomendarías para iniciar con unas buenas prácticas para desarrollar? Gracias. Sobre esa pregunta, yo no te entendí que era FW Spring Boot. Yo no sé si Creo que quizás es es una framework. tecnología. Framework, sí. Framework. Sí. Ok, listo. Si te estás pasando de un ERP a Spring Boot, ¿qué consejos me recomendarías para iniciar con buenas prácticas? Yo creo que lo primero, por lo menos iniciar, ¿cierto? Por lo menos iniciar e intentar mantener la programación orientada a objetos. Esa es parte de principios que habló David, de la programación orientada a objetos, de intentar mantener esos principios de Keys, de Solid. Drive, de Solid. Yo creo que por lo menos iniciar por ahí. Ya lo demás, quizá la experiencia te lo va a dar, porque pues ya sería un poco complicado de decirte un poco más, Detalle. por lo menos a priori, con Y de ese, pronto sería irresponsable sin conocer la claro, situación claro, a o sea, sin profundidad. saber un poco más de contexto. Pero sería eso. Gracias, chicos. Jorge Silva nos pregunta, si esos son los conocimientos iniciales del Java, ¿cuáles serían más necesarios para trabajar con ustedes como desarrollador en el semillero? O creo que se mencionó otro, para el lado del back. Listo, digamos, en el semillero nosotros contratamos personas junior, casi sin experiencia, que demuestren tener habilidades lógicas de programación y cualquier brecha que encontremos en ellos las vamos cerrando conforme entremos. Ahorita más tarde en las otras charlas vamos a ver que lo que aprendemos en Pragma pues es un poquito más complejo, que lo que nos contó David digamos, solo el inicio para empezar a trabajar con Java. Lo que preguntaron ahorita acerca de Spring Boot es algo muy, muy importante de aprender, y ahorita de pronto más adelante les compartimos una ruta de Java que pueden ir siguiendo para ir evolucionando, pues arrancar con lo que nos contó David de programación orientada a objetos, polimorfismos, set de datos, pues estructuras de datos y buenas prácticas, para luego pasar ya a temas más complejos como Spring Boot, Hibernate, JPA y un montón de siglas que van a empezar a conocer a los que de pronto no han trabajado con Java, que este mundo está lleno de herramientas y es muy bacano, uno nunca para de aprender. Súper, mil gracias, Caliche. Byron Trujillo nos pregunta, mi proceso de aprendizaje de Java ha venido siendo a través de Udemy. Mi pregunta es, sin certificación académica, ¿es muy complicado aplicar a una empresa? Realmente no, se trata más de demostrar habilidades. O sea, si vos puedes construir tus propios proyectos, subirlos a GitHub, a algún repositorio, de pronto montar páginas donde muestres tu conocimiento, eso te puede acercar mucho más a la industria. Y de pronto hasta hacer proyecticos freelance, pues
todo eso te aporta mucho. O sea, esta industria tiene una gran ventaja versus las demás, es que se valora mucho el conocimiento Conocimiento, adquirido de las personas más allá de sus títulos. Aunque los títulos también, pues obviamente es como un indicador, aceite, ¿Qué? un lubricante, ¿no? un indicador. Un facilitador era la palabra que estaba buscando, o sea, como hace que te deslices más fácil en la industria. Pues. Perfecto. Y gracias, Caliche. Ahí complementando, sí, o sea, a nosotros nos importa mucho lo que las personas resuelven, más allá de los títulos que pueda tener. O sea, realmente, si una persona demuestra que tiene la capacidad de resolver y de resolver para obtener resultados grandiosos, para nosotros es supremamente importante y nos fijamos mucho más en eso que en cualquier título que puedan tener. Pues uno de los mindsets que nosotros tenemos es saber más para resolver mejor y es real. O sea, es que las personas realmente tengan un conocimiento, pero para que lo puedan aplicar, independientemente, pues si eso está avalado por un título profesional. Acá tenemos otra pregunta de José Eduardo Tirado. ¿Qué tipos de proyectos personales recomiendan realizar para poner en práctica? Cualquiera. Entre más Comienza con uno que variado, te guste, o sea, ajá, comienza con uno que te guste y ahí ya lo vas abarcando un poquito más y un poquito más. sí, Comienza con algo que te guste. si es posible, sí, una idea propia que tenga para que, digamos, no sea, para que sea, digamos, más amigable ese proceso de aprendizaje. Y Y que entre los más, retos sean por gusto, o sea, ajá, y entre más variado sea los retos, pues mayor va a ser el aprendizaje. ahí lo más chévere es, por ejemplo, lo que ahora nos preguntaban de la relación entre React, Angular y Java, sería hacer bien esa división, o sea, intenta buscar algo de trabajar con microservicios o al menos con servicios REST, si lo haces monolítico, pero al menos exponer servicios REST como para que dividas por completo lo que hace el back del front para, pues, para que tengas un aprendizaje más cercano a lo real y siempre buscar cualquier reto al que te enfrentes, tratar de resolverlo con las mejores prácticas posibles. Siempre va a haber una mejor forma de acceder a una base de datos, va a haber una mejor forma de recorrer un arreglo o de transformar de un objeto a otro. Entonces, siempre el Internet está lleno de buenas prácticas y de consejos para cada reto que nos enfrentamos. En sí mismo, los patrones de diseño que nos mencionaba ahora David nacen así, o sea, de la necesidad de resolver muchas veces el mismo problema. Perfecto, mil gracias, Caliche. Acá tenemos otra pregunta anónima. Si actualmente sé programar en Java y en JS, pero aún no domino ningún framework, solo la base del lenguaje, ¿puedo aplicar al cargo de Dev Junior con Pragma? Cuando tenemos vacantes en el semillero, sí. En general, yo te recomiendo de todos modos ir estudiando, aprendiendo si trabajas, por ejemplo, con Java, aprender un poquito de Spring. Si trabajas JavaScript, si te gusta el backend, pues empieza a estudiar Node con Express. Perfecto. Pero Yo quiero decir algo ahí. Digamos que al final, si conoces un lenguaje y conoces esas bases, digamos, te va a quedar muy fácil adaptarte a un framework, porque al final el framework lo que nos permite es como facilitarnos la vida. Entonces, si conoces esa base, genial, o sea, ya vas ganando. Y a medida que vayas explorando más el framework, te vas a dar cuenta de que en vez de ser una carga, de que me toca estudiarlo, es más como, hey, ¿cómo no lo conocía antes? ¿Por qué no lo usaba antes? Entonces, es más como eso. Y sí, lo que dice Carlos, velo estudiando y también sí, pues, si hay vacante en semillero, genial, aplica y si no, pues aplica de todos modos, porque al final, digamos, esas bases sí se ven digamos, en las entrevistas y sí se tienen en cuenta. Perfecto. Listo. Acá tenemos otra pregunta. Creo que hagamos otras dos preguntas para ya también poder seguir con las demás charlas que tenemos. Entonces, tenemos una de José Eduardo Tirado. ¿Qué servidores recomiendan para hacer despliegue de proyectos Java orientados hacia la web? Upa, qué pregunta. Pero cuando dices servidores, es que supongo que te referirás a servidores web tipo Glassfish, Apache Tomcat, Whitefly. En realidad no deberían importar, porque en realidad deberían ser agnósticos a nosotros,
ya que deberíamos encargarnos del desarrollo. Supongo que te refieres a eso, pero tengo que tener como más contexto de la pregunta. Igualmente, más adelante, Brian Goy nos va a contar un poco más sobre cómo optimizar eso y cómo debería hacerse mejor, ¿cierto? Ya cuando nos hable un poco más de programación reactiva. Tal. Perfecto, mil gracias, Pedro. Y acá la última pregunta, igual las demás preguntas, no se preocupen, pues más adelante les estaremos dando respuesta también ya cuando vamos terminando las otras charlas, las estaremos retomando. Pero entonces acá nos pregunta Carmelo Comas, a nivel de microservicios con Java, ¿cuáles framework utilizan de facto para proponer a sus clientes? Depende. Sí, digamos que nosotros en Pragma contamos con un grupo muy teso de arquitectos que lo que hacen es analizar pues las necesidades de cada uno de nuestros clientes para determinar qué es lo mejor para usar. Digamos, como mencionábamos ahorita, Spring es uno de los frameworks que más usamos, Spring Boot también, pero depende, al igual que la siguiente pregunta que veo, lo de SonarQube, Jenkins, Docker, también depende. Digamos, nosotros también hemos trabajado con Azure DevOps, con Code Pipeline de AWS, digamos, la integración continua, variación estática de código, el tema de contenedores va a depender de la arquitectura definida de cada proyecto. La experiencia ha sido muy bacana, o sea, cuando ya tenés bien montado un ambiente de integración continua, los contenedores están funcionando de forma correcta y eso te libera vos mucho de la carga, por ejemplo, de lo que mencionaban más arriba, de qué servidor usar, de si hay que aumentarle la capacidad o no hay que aumentarle, que hacer un despliegue a mano, que hay que configurar variables de entorno, cuando ya nos acostumbramos a hacer toda esa configuración desde el código, pues con un Jenkins file, un Docker file y tenemos todo el pipeline de integración continua funcionando correctamente, pues haces despliegues en minutos, que a veces cuando uno no lo tiene se puede demorar un día, 2 días, una semana, incluso cuando se tiene es muy genial. Perfecto, pero entonces ya Caliche, que entraste un poquito en la siguiente pregunta, no sé si ya con lo que hice quedó resuelta o falta profundizar Yo, algo más en cómo ha sido yo la creo, experiencia de aplicar los ciclos de vida. pues yo creo que sí, porque digamos, dependiendo del cliente, pues va a ser el ciclo de vida de la aplicación, pues, pero tratamos de tener todo de forma automatizada en nuestros clientes. O sea, casi todo, o yo diría que en este momento ya todos los proyectos corren pipeline de integración continua completo, con pruebas de carga, con pruebas automatizadas y todo. Entonces, creo que sí. Perfecto. Hay una pregunta que es recurrente, es la de pertenecer al semillero de Pragma, muchachos. Si ustedes quieren entrar a Pragma, simplemente se presentan a la vacante. Hay una vacante de Java. Si ustedes se presentan a la vacante de Java, en nuestro proceso vamos a identificar el nivel, ¿cierto? Normalmente cuando se abren las del semillero publicamos, bueno, una vacante junior o algo así, pero si ustedes se presentan igual, se van a tener cuenta, digamos, si no hay cupos en este momento, se tienen en cuenta para procesos futuros.